Shabbat Shalom amigos, amigas, estimados Javerim Bejaverot. Un saludo a la distancia, que el bendito sea les llene sus vidas de muchísima bendición. Que el bendito sea esté con todos y cada uno de ustedes y les escuche sus plegarias siempre. Bien, hoy estamos a unas casi escasos minutos, no minutos, bueno, horas, para que termine el último día del mes que estamos transcurriendo y va a entrar el mes de Elul, Rosco de Elul. Muy extraordinario este mes porque el mes de Elul es el que nos va a estar preparándonos para el recibimiento de lo que es Rosh Hashanah, también conocido como Yom Teruah, el día del juicio, Rosh Hashanah. Todo el mes, vamos a tener todo el mes, de hecho 40 días de Selijot, las cuales vamos a estar preparando nuestra Neshama para ese gran día, el día del Yom Kippur, para recibir ese juicio que el Eterno bendito, según la enseñanza de los sabios, todos los años imparte en todos los seres vivientes de la tierra, incluyendo hasta las plantas también y animales. Así que esperemos esa oportunidad que el Eterno bendito nos dé de poder estar llevando a cabo las extraordinarias Selijot, esas oraciones para conectar nuestra Neshama con la Neshama de Kadosh, del bendito sea, y asimismo que el bendito sea pueda otorgarnos a todos como se dijera, la expiación de muchas faltas que indudablemente tenemos. Bien, ahora tenemos una porción extraordinariamente hermosa, una porción que vamos a compartir, un estudio con la ayuda del cielo, con el permiso de Kadosh Baruj Hu Boreolam, un estudio que nuestros sabios nos van mostrando a lo largo de la historia. Tenemos la parashá Re, que se encuentra en el libro de Barim, capítulo 11, a partir del verso 26 en adelante hasta el 16, me parece, y que tiene un montonazo de tópicos. Recordemos, en esto es muy importante que no nos olvidemos que todo este libro de Barim es un discurso que Moshe Rabbeinu está dando al pueblo de Israel antes de fallecer. Y que ese discurso duró 36 días hasta el último día, el día que fallece Moshe Rabbeinu. ¿Y qué hizo en ese discurso Moshe Rabbeinu? Bueno, pues él estuvo repitiendo toda la Torá que había dado anteriormente, obviamente ajustando unos cuantos pensamientos, pero al fin era como estar repitiéndola igual. Así que tenemos ese gran discurso que se encuentra y es dado en la planicie de Moab, al otro lado oriental del Jardín, un poquito tiempo antes de entrar a la tierra prometida. Aquí en Parashá Re, como bien dice el texto, Re Anoji Noten Libnehen Hayom. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo, Anoji, ¿sí? Yo pongo delante de ti, o sea, delante de la presencia, ¿sí? El día de hoy, o sea, imaginemos ese momento, el día de hoy, Hayom, hoy. Quiere decir que es vigente todo el tiempo, que no tiene caducidad para todo el tiempo que estemos nosotros leyendo, va a ser el día de hoy. ¿Qué es lo que pone delante de ti? Dice Berajá, que es la bendición, ¿sí? ¿Y qué cosa? Dice
uklala, uklala. Y la maldición, uklala. Ahora bien, tenemos muchos temas en esta porción, extraordinarios temas. Y yo la estuve viendo y en el transcurso de la semana que la estuve leyendo, qué extraordinarios temas nos deja esta porción aquí. Tenemos, por ejemplo, hablando de los falsos profetas, hablando del año Shemitah, hablando de las 3 festividades que es con las que concluye la parashá. Sobre todo haciendo mucho hincapié en las festividades como es Pesach, Shavuot y Sukkot y las demás festividades también, que son tan relevantes estarlas repitiendo siempre, así como muchas otras cosas como las ciudades apóstatas y un montón de temas que podríamos nosotros sacar ahí. Pero yo en esta ocasión quiero enfocarme un poquito con lo que es este primer texto, el texto 26 del capítulo 11 del libro de Barim, que dice, Re anoji noten libnegen hayom berajá bekalala. Sí, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y yo voy a desarrollar esto con la ayuda del Eterno, con su permiso, una enseñanza que nos deja un gran sabio de la historia de los años, alrededor de los años 5777 al 2017, ¿sí? Que es cuando está este personaje llamado Shlomo Sued. Y de ahí voy a tomar yo esta enseñanza que nos va a estar, o que quiero yo estar compartiendo en esta tarde. Sin embargo, voy a mencionar un poquito también de lo que nos enseña el Me'an Lo'ez acerca de esta porción de la bendición y la maldición. En el Me'an Lo'ez nos enseña y dice, referente a este primer texto, nos dice que hay una gran dificultad, ¿sí? Una gran dificultad muy obvia en este texto. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es que el texto empieza diciendo, hoy presento delante de ti la bendición y la maldición? Y en realidad en esta porción ni siquiera nos menciona nunca las maldiciones, ni las bendiciones ni las maldiciones. Porque esas las vamos a ver más adelante en las siguientes porciones, ¿sí? Sin embargo, nos habla y nos dice aquí en esta porción, dice que se van a parar en el monte Gerizim y en el monte Ebal, y ahí van a pronunciar las bendiciones y las maldiciones una vez que entre el pueblo a la tierra prometida. Caminarán, irán y se colocarán en el valle, en ese valle en el cual a un lado van a tener al monte Gerizim y al otro lado van a tener el monte Ebal. Dice que hacia el monte Gerizim se colocarán 6 de las tribus y da los nombres de las tribus que no me voy a detener para mencionarlas. Eso lo vamos a ver más adelante en la otra porción. Separan 6 tribus para hacer y repetir las bendiciones y separan 6 tribus para mirando hacia el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Y en cada una de todas ellas tienen que contestar amén. Todo el pueblo que va a estar escuchando va a decir amén. Cuando los sacerdotes pronuncien todas aquellas, tanto las bendiciones como las maldiciones, ¿sí? En otras palabras, se va a estar haciendo como si se fuese a estar haciendo un nuevo, podríamos decir contrato, no sé si será la palabra correcta, un nuevo pacto de el bendito sea con el pueblo de Israel, así como cuando habló Kadosh Baruj Hu a todo el pueblo en el monte Sinaí, ¿sí?
Según el, el primer enfoque que se da aquí, las bendiciones y la maldición tal vez se refieren a las bendiciones que se van a proclamar entre allí, entre en ese monte. A eso es a lo que se refiere ahora aquí la parashá cuando dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Sí? Entonces, la maldición y la bendición. Dice este sabio Shlomo, dice que este es un tema, el tema de la maldición es un tema que fue por siempre, pues, de hecho, y hasta la actualidad ha sido como podríamos decir, desagradable, incómodo, temeroso. Y además, no solo eso, que podría ser incluso hasta repulsivo, porque ¿quién quiere escuchar maldiciones? Es entendible. ¿Quién quiere estar escuchando maldiciones? Dice que la razón que explica su sentido y su propósito, pues además de todo eso, por lo mismo que estamos mencionando, es mucho, pero mucho, muy, muy escasa. No hay información tanto en la Torá para ello. O sea, lo que nos va mostrando la Torá es muy poquito para poder nosotros como seres humanos, como estudiantes, como personas que queremos indagar más sobre aquello, no tenemos tanta información y incluso a veces la misma información o los límites es incluso nula. Y eso son herramientas que no podemos tomar para poder comprender algo tan importantísimo como son las bendiciones y las maldiciones. De hecho, aún en en una conversación trivial, digamos, de cualquier persona, y no vamos a estar hablando solamente de personas que son sedeques o un sádic o un par de justos que estén hablando, o sea, en cualquier tipo de persona que se hable de conversaciones triviales, incluso siempre se evita estar mencionando el nombre de la maldición, porque se siente como que si al decir el nombre de maldición ya está uno como, no sé, yéndose o queriendo, deseando, no sé, cosas y mejor se evitan. ¿Sí? Debido a que esa esencia cuenta con un alto grado de que pueda llevarse hasta la superstición, ¿sí? De modo que todo comentario que se quisiera manifestar en relación a la naturaleza, pues es muy limitado y no tenemos mucho abordaje, podemos decir, mucha tela de dónde cortar para estar hablando al respecto con estas enseñanzas. Sin embargo, esa falta de todos esos datos y todos los elementos esa falta no nos va a estar exentando de que debemos de esforzarnos siempre por acercarnos al concepto, ¿sí? Aún en una ínfima parte a la comprensión nacional, a esa ínfima parte metafórica, alegórica, ¿sí? Entonces, con esta introducción vamos nosotros a ir introduciéndonos un poquito en el tema, ¿sí? Vamos a irnos introduciendo un poquito en el tema, según todo este concepto de este gran sabio Shlomo Zue. La interrogante
La interrogante consabida que formulan en la gran mayoría de los exégetas de la Torá en torno a los pasukim, a los versículos que estamos haciendo referencia, como son el de Barín 11 desde el 26, 27 y 28, que es en sí todo el texto, los tres textos que estamos llevando aquí en la mesa. Sí, al igual que como se cuestiona todo aquel amante de la lectura o apasionado de la lectura de la Torá, es ineludible. Sí, es ineludible. ¿Por qué? Infinidad de atributos distintivos son los que atribuyen y corresponden al Dios, el amo del universo. Ya los conocemos, los hemos estudiado muchas veces. Entre muchos otros podemos mencionar cuando hablamos de sus atributos, los 13 atributos de misericordia. Él es piadoso, Kadosh Baruj Hu es bondadoso, Kadosh Baruj Hu es tolerante, es compasivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se podría comprender entonces que Kadosh Baruj Hu, cuya esencia es precisamente la benevolencia y la misericordia, que pueda proferir maldiciones a un hijo? O sea, creo que este tema es de raciocinio completo para todos y cada uno de nosotros, que meditemos fuertemente en poder entender ese tema y no simplemente juzgarlo a simple vista cuando decimos, o como dice el texto, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición cuando hagas esto y esto y esto, la maldición si no haces esto y esto. Ya, no. Profundizar en ese tema, creo que nos podemos hacer una conciencia bien fuerte, ¿sí? ¿Cómo es posible que un Dios lleno de misericordia, benevolencia, tolerante, piadoso, bondadoso, compasivo, profiera maldiciones sobre sus hijos? ¿Sí? Sobre un hijo, o sea, ese hijo que no va a estar atendiendo ¿a qué? A lo que él ordenó y mandó. ¿De qué manera armoniza los atributos adjudicados entonces a él, al Todopoderoso, con la acción esa del momento de maldecir? Entonces, la respuesta a esta interrogante que nos va a estar abriendo este sabio, dice que la escondió la Torá en una extraña variación de términos lingüísticos que apenas se alcanzan a percibir. Insertó en el texto de los versículos que estamos ahí haciendo referencia. En esos mismos textos, en esos tres, ahí están esos apenas perceptibles ¿cómo se dice? Signos de cómo nosotros podemos encontrar para entender esto. Ahora, si ya mencionamos en muchas ocasiones que los distintos términos de la Torá, que la Torá emplea en la redacción de sus pasuquín, de sus versos, así como cuando hablamos de los sustantivos, los adjetivos, los verbos o los títulos, son precisos, se ajustan rigurosamente a la característica del elemento de la frase o la particularidad del personaje en cuestión. En la redacción de los pasuquín citados en este encabezado que leíamos ahí del capítulo 11, en esa redacción
el artículo es donde detecta esa variación discreta, pero además es mucho, pero muy profunda. Vamos a ir entonces adentrándonos ahí. Dice, en cuanto a cuando vamos viendo ahí la bendición, analizar eso. La bendición, como dice el texto, la bendición cuando escuchen los mandamientos del Eterno, su Eloa, que yo les ordeno hoy. ¿Sí? La bendición se trata, la Torah emplea aquí una preposición que dice cuando. La bendición cuando escuchen. Esa preposición nos va a estar enseñando muchas cosas. Cuando escuchen los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Cuando seguimos leyendo, y va a hablar entonces, dice, y la maldición, si no, ¿por qué cambió el texto? ¿Por qué no usó la misma preposición y ahora modifica y se refiere ahí, en esta redacción, a una condición? Si no, ¿qué? Como dice la maldición, si no escuchan los mandamientos. Dice este sabio que lo más congruente debería decir o estar la misma preposición en los dos. ¿Cuál es la razón de este cambio? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de este cambio cuando debería de estar en ambas expresiones en la misma proposición de decir cuándo? ¿Qué diferencia concreta hay entre cuando escuchen comparativamente con y si no escuchan? ¿Qué hay? Dice la explicación que nos ofrece a esta variación, la variación de estas expresiones o de esta expresión, además de resolver el tema que llevamos en cuestión, nos va a estar dejando un gran mensaje básico que se le relaciona incluso con la fe misma de un hombre, o la fe que un hombre deposita en las disposiciones de la providencia, de la justicia divina y de la conducción que Dios ejerce sobre el universo. Recurriremos entonces a la ciencia de la gramática para resolver estas variaciones. Esa conjunción del sí condicional tiene tres acepciones principalmente, o tres acepciones principales que se pueden interpretar de distintas formas. Una positiva, negativa y también además neutral. Vamos a explicar tantito solamente eso, no voy a entrar mucho en eso. Positiva se interpreta como recompensa, es decir, él promete, él ofrece a alguien un premio a cambio de un servicio o de una acción positiva. Si haces bien la tarea, te regalaré un chocolate. Si me terminas el trabajo a tiempo, te gratificaré con un aumento de salario, por ejemplo. Ahora, en la negativa se explica como un ruego y una súplica. Es decir, que el proponente advierte a alguien con pena y dolor sobre un castigo que podría imponerle. Si te comportas mal, me veré en la obligación de castigarte si te comportas mal. Si te tardas, te daré o te tendré que dejar en casa. Ahora, analizando un poquito la neutral,
se interpreta como un sujeto a que ocurra o que sea. Es decir, el proponente plantea a alguien una posibilidad sobre algo que pudiera suceder. Por ejemplo, si sale el sol, iremos a pasear. Si papá llega a tiempo, pues comeremos juntos. Entonces, ahí vemos nosotros que ese sí condicional nos da tres aspectos muy importantes en los cuales nosotros podemos entender el por qué hace ese cambio en la Torá en estas partes. ¿Por qué cambió de cuando, como dijo ahí, el cuándo por y si no? ¿Sí? El cuándo a el y si no. Entonces, de aquí de estas interpretaciones vamos ahí entonces a ir caminando un poquito más. Dice, la maldición de Dios, esa maldición proviene de su misericordia infinita. De su misericordia infinita, o sea, la esencia de Dios es bondad y piedad, eso lo entendemos y siempre cualquier persona que incluso no conozca mucho a Dios puede entender que Kadosh Baruj Hu es bondadoso, piadoso, misericordioso. Entonces, la esencia de esa piedad, de modo que lo único que no desea es desempeñar la función de un verdugo. La maldición que el Eterno profiere a los humanos por los pecados que cometen no tiene el carácter de una reivindicación de su honor del Eterno mismo. Mucho menos como si alguien pensara el Eterno se está vengando de mí. Mucho menos. Una venganza. O sea, más bien de una prevención, de una corrección o en un caso específico también de una expiación, como enseñan los sabios que cuando el Eterno castiga está aquella persona haciendo expiación por los males que haya cometido. Y precisamente debido a que nuestro Padre Celestial es compasivo, es benévolo, envía esa maldición precisamente. A veces nos va a costar entender eso, pero precisamente porque Él es compasivo, porque Él es misericordioso, porque Él es entonces generoso y todas las cosas que sabemos, es precisamente que Él envía esa maldición en un término, como dijimos, condicional negativo, donde ruega prácticamente, donde suplica prácticamente al hombre que no deje de atender sus mandamientos, para que por ese medio alcance a poder realizar su tikkun, su rectificación correspondiente a su alma y llegue al mundo venidero limpio, puro y a gozar plácidamente de una vida eterna en el Olam Jabá. Uno de los principios básicos de la emuná, ¿qué es la emuná? La emuná es la guía, es el propulsor de la vida de todo judío. La emuná. La emuná es el que atañe a la creencia absoluta que Dios proyecta al hombre. Solo el bien. Esa emuná que debemos de tener siempre de que Kadosh Baruj Hu solamente nos va a estar dando ese bien a todos y cada uno. Esa emuná debe estar siempre creciendo y creciendo grandemente. Más cuando se ve en la obligación de maldecirle. ¿Para qué? Para castigarle o para espiarlo. Entonces ahí se adhiere firmemente a su dolor.
Precisamente debido a que Kadosh Baruj Hu es bondadoso, es misericordioso, no va a abandonar al hombre a su suerte. Antes bien se duele y se siente cuando lo halla en un estado de congoja y un estado de dolor. Puntualmente así lo testimonia el rey David en Salmos 9:15, como versa diciendo: cuando me invoque, dice Kadosh Baruj Hu, cuando me invoque, le responderé. Estaré con él en momentos de aprieto, lo rescataré y lo honraré. Palabras del Eterno en el Salmo 9:15. Asimismo, lo certifica también el Talmud en el Tratado de Sanedrín 46:1, que dice así: en el momento que el hombre padece de dolor, Dios dice: me pesa la cabeza, siento pesados mis brazos. Talmud, Sanedrín 46:1. Esta adhesión del dolor, esta adhesión fraternal al dolor, Dios lo manifiesta de igual modo en lo individual que en lo colectivo. Cuando los hijos de Israel bajaron a la diáspora, narra el Talmud en el Tratado de Megilá 29:1, dice que también Kadosh Baruj Hu bajó con todo el pueblo y ahí también sufrió con ellos. Eso es lo que narra en Megilá 29:1. Ahora, ese vínculo entrañable de adhesión al dolor es el que une al hombre precisamente con Dios. Esa es la unión fuerte, es el lazo fuerte, y el que lo insufla valentía para afrontar adversidades. Ese mismo vínculo es el que dotó de fuerza a todo el pueblo de Israel para no sucumbir ante todas los sufrimientos, las expulsiones, los holocaustos, las persecuciones, las matanzas, los pogromos y muchísimos más martirios que el pueblo de Israel ha sufrido en la historia, sin diferencia ni distinción, tanto en infortunios particulares como colectivos. Esa adhesión divina se hace presente, se coloca del lado del afectado y comparte su dolor. En relación a este tema de las maldiciones y a esos castigos, es oportuno abordar en este espacio un tema muy importante que se relaciona con la creencia de la providencia y la justicia divina. En momentos de crisis es incertidumbre cuando un hombre es asaltado por el infortunio o las adversidades. Suele asomarse a su corazón una sombra ideológica que opaca su creencia y lo sumerge en una gran duda, en un gran desconcierto. Y con una voz lastimosa y con quebranto de espíritu, muchas veces solemos decir: ¿por qué razón la justicia divina me trae entre ojos? ¿Para perjudicarme? ¿Por qué me llegan precisamente a mí vicisitudes y adversidades? Y cuando volteas a tu alrededor y ves que todos los demás están felices, ese quejido, ese gran disgusto que emerge de las profundidades del alma, no es otra cosa
que un claro síntoma de una debilidad espiritual. El error estriba en la falta de fe en torno a la conducción que Dios quiere en el mismo universo, que Dios ejerce en el universo. Las razones por la cual llegan a un hombre esas adversidades o esos infortunios son difíciles de saber. Los designios de Kadosh Baruj Hu están por encima de nuestro entendimiento, como lo hemos explicado tantas veces y dicho tantas veces. Desde nuestra óptica, que es una óptica limitada, no podemos concebir la manera en que Hashem conduce al mundo. El ser humano es finalmente efímero, es limitado, es imperfecto. Los cálculos celestiales están por encima del tiempo, del espacio, de los conceptos humanos. Lo único indudable es que Kadosh Baruj Hu no abandona a ningún ser humano que se encuentre sumergido en su dolor. Eso que nos quede bien claro. La divinidad está permanentemente al lado del afligido. En los momentos más difíciles, la Shejinah, la presencia divina, llora junto con él. Claramente así lo afirma el profeta Yeshayahu, capítulo 63, 9. Dice, en todas sus penas, hablando del pueblo de Israel, él se apena. ¿Quién? La presencia divina, la Shejinah. No estamos diciendo esto solamente por decirlo. Está documentado en Isaías 63, 9. El dolor de un padre es por siempre mucho mayor al dolor de un hijo, aun cuando el mismísimo Padre no lo esté manifestando. Las aflicciones regulares que padecemos, las pruebas que debemos afrontar constantemente, son la señal clara que Hashem, nuestro Eloa, está con nosotros y nos vigila precisamente de muy de cerca. La mano del Señor está extendida en todo momento para auxiliarnos y llenarnos de salud y bienestar. Solo debemos entrar solo debemos estirar la nuestra para tomar la mano suya. Nada es difícil ante el poderío del Eterno. Nada es difícil. Aun cuando consideremos que la situación está ya casi perdida y no hay mucho por hacer, podremos entonces aspirar a recibir, a poder recibir un gran milagro, a observar cómo en un abrir y cerrar de ojos, esa situación se compone y el problema va a desaparecer. Solo debemos mantener nuestra fe como latente en su salvación. En cuanto a las quejas que los hombres suelen manifestar por sus desdichas, servirá de apoyo e inspiración el principio filosófico que describe el Talmud en el Tratado Kiddushim 82. El profeta Jeremías, en un pasaje de contenido exhortativo, puntualiza diciendo el enfoque que un hombre debe aplicar a los infortunios que le llegan. A viva voz pregona
¿Por qué ha de quejarse el hombre viviente, el hombre a causa de sus pecados? Es Eja 3:39. Con estas concisas palabras nos transmite una enseñanza muy, pero muy maravillosa. ¿Por qué ha de quejarse el hombre? Si aún es viviente, es decir, todavía conserva el excelso regalo que muchos otros ya no poseen. ¿Cuál es ese regalo? La vida misma. La vida. Tenemos la vida. Las dificultades frecuentes que padecemos, el estrés, la rutina, nos hacen olvidar de este gran tesoro que Kadosh Baruj Hu nos da y nos da cada día. De ese gran tesoro que poseemos y por el cual permaneceremos en este mundo terrenal, que es nuestra existencia hasta que el bendito sea lo permita. Si el hombre comprendiera cabal idea lo que en su incalculable dimensión significa disfrutar de ese gran fortunio llamado vida, seguramente no derrocharía su tiempo en quejarse o en estarse angustiando por sus afecciones. A cambio, dirigiría su esfuerzo, su intelecto en agradecer a Dios por su infinita misericordia de otorgarle a cada momento el oxígeno para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor utilizamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro intelecto en aprovechar lo que Dios nos otorga con misericordia y nos dedicamos a disfrutar junto con los nuestros? ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos a apreciar los éxitos en lugar de llorar por los fracasos? ¿Por qué no gozamos de las pertenencias en lugar de sufrir por las carencias? En relación a este tema, se cuenta que una vez o cierta vez un mendigo, ¿dije bien? Padecía hambre y rondaba de puerta en puerta pidiendo, un homeless, digamos, mejor voy a decir una palabra, un homeless, una persona, ok, rondaba de puerta en puerta pidiendo limosnas, rogando caridad, pero siempre se topaba con una negativa, con la apatía de la misma gente. En su interior se empezó a desarrollar una amargura impresionante, inmensa, y se desataba una lista interminable de quejas por su mala suerte. ¿Por qué razón me pasan justo a mí estas dificultades?, se decía. Se preguntaba muchas cosas. ¿Por qué tanto infortunio me acompaña? ¿Qué tengo yo que me acecha siempre el fracaso? Siquiera cuento con un miserable par de zapatos para cubrir mis pies del frío, para cubrir mis pies de los baches, de las piedras que abundan en las calles. Él iba refunfuñando siempre. Mientras susurraba su desgracia, se dirigió a una sinagoga para encontrar refugio, serenidad tal vez, o un poco de calor humano. Al entrar, se topó con otro mendigo que estaba sentado precisamente en la puerta de la sinagoga y que apenas estaba envuelto en un morral que cubría pues prácticamente todo su cuerpo. Por favor, Señor, ayúdeme. Tenga misericordia de mí, ruego. Estaba rogándole al que iban llegando. Le dice, ¿me estás pidiendo ayuda a mí?, contestó nuestro personaje.
Mi situación es tan caótica que no he podido comprarme ni siquiera unos miserables par de zapatos. Señor, agradezca a Dios, le dice. Agradezca a Dios que usted corre con tanta suerte. Sí, yo no tengo ni siquiera piernas. Me las amputaron a causa de una severa enfermedad que padezco. Creo que le dio una lección tremenda, ¿verdad? Este concepto es el que debe regir en el corazón de todo angustiado. Por más sufrimientos que tenga, aún no habrá tocado fondo. Mientras se tenga un hálito de vida, deberá agradecer profundamente a Kadosh Baruj Hu por su infinita misericordia, al no dejar rodar al no dejarlo rodar hasta las profundidades. Ya vamos a cerrar esta enseñanza que nos deja este sabio, y vamos a solamente a exhortar un poco a todos y cada uno de nosotros, exhortarnos unos a otros. ¿Por qué hemos de estar llorando? ¿Por qué hemos de angustiarnos? Si bien el llanto muchas veces alivia la pena, no debes tomarlo como medio curativo, tan solo como un desahogo. Es precisamente en estos momentos de aprieto que Kadosh Baruj Hu quiere escuchar tu rezo, que quiere que te acerques a Él con todo tu corazón y que le perteneces a Él completamente. En momentos de dolor, el hombre está más y más cerca de Kadosh Baruj Hu, más y más cerca de la verdad, más y más cerca de la presencia divina. La fe depositada en Dios infunde en el corazón del angustiado un impulsivo considerable de confort anímico que lo saca del bache en que se encuentra inmerso. Le enciende la chispa del optimismo, lo revitaliza, lo limpia de la ¿cómo se dice esta palabra? Intrascendencia, y le enseña a batir sus alas para remontar su vuelo. Ahora es cuando debemos aprovechar la oportunidad para escalar posiciones espirituales, para hacer una introspección profunda de los actos, para elevarte de la posición mediocre en que posiblemente nos encontremos inmersos, para despertar de la modorra en que la pasividad muchas veces nos tiene mecidos. Ahora es cuando debemos encontrar, o que debes encontrarte contigo mismo para adoptar esa nueva actitud que te lleve a la superación personal, que te lleve a crecer en tu potencial humano, en tus capacidades, en tus virtudes, y así poder tomar las decisiones que en tiempos anteriores te resultaban difíciles de tomar. Ahora es cuando debes replantear la conveniencia de tus objetivos, de jerarquizar los valores auténticos de la vida y aplicarlos útilmente. Aprovecha la ocasión que estés atravesando para elevarte en las gradas del temor a Kadosh Baruj Hu, para corregir tus defectos de conducta y erradicar tus debilidades. Con el dolor limpias el cristal de tu corazón.
al mirar por el cual podrás contemplar el bondadoso rostro de Hashem. De este modo descubrirás que hay misericordia en todo lo que te ocurre, porque todo es producto de la bondad de Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto, infinidad de veces bueno. Si así lo hicieres, has entonces ganado no solo un avance espiritual, sino principalmente te has elevado como persona por encima de tu nivel y superado a todos aquellos que desconocen la inmensa alegría que significa poder estar cerca de Kadosh Baruj Hu. Que el bendito sea llene de vida, de salud, de mucha bendición a todos y cada uno. Que estas bendiciones que dice el texto número 26 del capítulo 11 de Barim, que esas bendiciones siempre las tengamos y las tengas presentes contigo en todo momento, y que podamos estar realizando esos mandamientos. Como bien dice el texto, ¿sí? Presento delante de ti la bendición y la maldición. La bendición cuando cumplimos los mandamientos. Por esas razones que decimos que el único camino para estar cerca de Kadosh Baruj Hu es cumplir los mandamientos. No tenemos, el Eterno nos ha dejado otra manera, otro camino para que estemos junto a Él, si no es guardando mandamientos. Y podríamos entrar en temas grandes y diversos y decir, como el pensamiento que se tiene en muchos lugares o personas, o no sé cómo decirlo, en que dice, cree en, ya saben quién, y sé salvo. Creo en Él y ya soy salvo. No se trata tan simple, no es así de simple. Es creer en Él ciertamente, pero hacer los mandamientos para poder estar o no salvo realmente. Porque ¿cómo vas a creer en algo que no quieres obedecer? O sea, hay que ser congruentes también en todo eso. Yo les dejo este pequeño aporte que esta enseñanza que nos deja este gran sabio Shlomo Seud de esta enseñanza sobre las bendiciones y las maldiciones, y que si bien a veces se pueda entender o no se puedan entender, él nos ayuda para introducirnos o inducirnos a que nosotros podamos hacer una introspección grande en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y poder llegar a una altura más alta espiritualmente. Bueno, que tengan todo lo mejor y Shabbat Shalom.